Les recuerdo que esta clase se vuelve a repetir el sábado. Sí, no va a ir nadie, pero bueno. Nosotros les dijimos a la gestión que no va a haber nadie, que organizamos teóricos para los viernes y los lunes y la gestión no quiso. Chicos, reversate en silencio y podemos comenzar, por favor. Para quienes no pudieron, decía, si quieren, para estar parados no tiene mucho sentido, 1:30. Vengan acá al escenario, ocupan esa silla, yo pongo la computadora mirando a ustedes y lo que ustedes no pueden ver en el visor, por lo menos lo ven de la compu. Voy a tratar de ver. Bien, bueno, mientras los compañeros se van acomodando, voy a aclarar una cosa que en realidad caí en cuenta de lo que ocurría ayer cuando fui a chequear cómo estaba el material en la web. Y una compañera recién me lo acaba de preguntar. Ayer a la tarde, cuando chequeo la web de SEAPSI, me encuentro con que la web de SEAPSI estaba caída. Y si alguno ya intentó entrar, una compañera recién me pregunta, aparece como página inválida. Por lo cual, bueno, empecé a hacer ayer a la tarde todas las averiguaciones posibles. Aparentemente, o sea, la página de SEAPSI la sacaron, abrieron otra aula virtual, no nos revisaron. Nosotros en la guía de trabajo práctico que revisamos este año, le estamos poniendo el nombre de usuario y la clave para acceder. Estoy desde ayer intentando comunicarme con el secretario de coordinación. Ahora, bueno, no tengo el celu, así que después del teórico lo voy a llamar por teléfono. Aparentemente habría posibilidades, pues no es que se perdió, hay que hacer un motor de búsqueda, buscar, redireccionarlo y ponerlo en el aula virtual nueva. Pero pido disculpas, la cátedra no estaba ni enterada de esto, ¿sí? Y todo fue porque yo ayer abrí la página porque lo que pensaba hacer a partir de esta semana es subirle en PDF cada uno de los PowerPoint que ustedes están observando en las clases teóricas, sobre todo para ustedes les sirve como repaso y sobre todo para aquellos compañeros de ustedes que no pueden asistir a las teorías. En virtud de eso es que me di cuenta de que la página estaba deshabilitada, así que pido disculpas y sepan disculpar que en el transcurso, al menos quiero yo pensar que en una semana esto se tenga que estar solucionando y ustedes puedan acceder al material en la página que la cátedra tenía realizada acá en la facultad. Bien, vamos a continuar, ¿sí? La temática comenzada el lunes, simplemente me voy a tomar 5 minutitos para que recuerden de qué hablamos, ¿sí? Y el tema de la semana obviamente fue el análisis de la célula como sistema. Lo que hablamos el lunes les sirve fundamentalmente para resolver las actividades 1 y 2. Las actividades 3, 4 y 5 son las que vamos a trabajar los conceptos teóricos hoy. Sí, comenzamos obviamente diciendo, yo voy a hacer rápidamente un paneo así de 5 minutos para que recuerden las imágenes por las que fuimos pasando y me voy a detener de donde vamos a comenzar hoy, ¿sí? Vimos, analizamos la célula como sistema, hablamos de niveles, más que nada para recordarles los conceptos que trabajamos, ¿sí? Trabajamos el concepto de niveles de organización, dijimos cuáles eran los 4 preceptos básicos, ¿sí?, de la teoría celular, ¿sí? Todos los organismos formados por células, las células que provienen de otras células, que las reacciones químicas, o sea, el metabolismo ocurre todo dentro de las células y que las células contienen la información genética que se transfiere de las células hijas a las células, de las células progenitoras a las células hijas. Hablamos de una gran diversidad, ¿sí? Esa diversidad la explicamos a través de procesos de diferenciación celular que ocurren durante la etapa embrionaria. Comenzamos a analizar cómo están organizadas, dijimos que la organización básica de una célula, a pesar de las características visibles que todas tienen, comparten, más allá de algunas excepciones, la presencia de una membrana celular, un núcleo celular, un citoplasma entre el núcleo y esa membrana, donde se encuentran los organoides que realizan cada uno de ellos las funciones que en conjunto contribuyen al funcionamiento de una célula. Diferenciamos célula eucariota de célula procariota, ¿sí? Células con núcleo de células sin núcleo, las procariotas solo las bacterias. Les mostré, en principio, los nombres de todos los organoides que vamos a estar viendo, ¿sí? Hablamos de la membrana plasmática, esto lo voy a pasar rápido porque nos vamos a dedicar a la membrana hoy,
¿sí? Y dijimos que la membrana era una bicapa de fosfolípidos con proteínas, que vamos a ver en un ratito. Y lo que sí dijimos era que la célula eucariota estaba altamente compartimentalizada, ¿sí? Que esa compartimentalización tenía una especialización y esa especialización estaba dada por cada uno de los tipos diferentes de organoides o de sistemas de membranas que iban a cumplir cada una de las funciones. Nombramos el núcleo, dijimos simplemente que era una parte importante y primordial de la célula porque contiene la información genética, y vuelvo a repetir, y esto lo voy a repetir siempre, la información genética que la célula utiliza para poder funcionar, y es la misma información genética que se transmite, ¿sí?, de células madres a células hijas, y es la misma información genética que nosotros sí recibimos de nuestros padres y heredamos a nuestros hijos. Por lo tanto, información genética es sinónimo de funcionamiento y es sinónimo de herencia. El núcleo lo vamos a ver a partir de, seguramente, de la semana que viene. Nos dedicamos la semana pasada al citoplasma, hablamos de un citoesqueleto que le da forma, algo así como parecido a lo que es el esqueleto osteoarticular nuestro, ¿sí? Y hablamos de un sistema de endomembranas. Estos compartimentos son un sistema de endomembranas con nombres diferentes. Voy rápido porque estoy diciendo lo mismo, estoy haciendo el chequeo de la semana pasada. Y nombramos un sistema de endomembranas con retículo endoplásmico, complejo de Golgi, vacuolas y vesículas y lisosomas, y dijimos cuáles eran las funciones de cada una, funciones que tienen que tener presente para completar, no recuerdo bien el número, pero debe ser la actividad 1, donde ustedes tienen la célula y tienen que completar cuáles son los organoides y qué funciones tienen. Un retículo endoplásmico rugoso y uno liso, síntesis de proteínas y síntesis de lípidos, repito, recuerden, síntesis y fabricación. Aparato de Golgi donde se empaquetan lípidos y proteínas, las vesículas utilizadas para que esos productos que se fabrican, ¿sí?, circulen dentro de las células y van a ser utilizados dentro de la célula o puedan por un sistema particular y al exterior para ser utilizados por otras células. Estas son las vesículas que sirven para, de alguna manera, circular lo que se produce dentro de la célula, y las de secreción son las que permiten liberar al exterior las sustancias que se producen. Hablamos de los lisosomas como vesículas que tienen muchas enzimas adentro. Vamos a un minuto al concepto de enzima, porque no lo dije la semana pasada. Ustedes recuerden que tienen 4 hojitas donde habla de química celular, ¿sí? Proteínas, lípidos, hidratos de carbono, ácidos nucleicos. Yo les dije, no se tiene que aprender las fórmulas están porque, bueno, la química tiene un sostén, una estructura, y ahí están puestas. Tienen que darle lectura a ese material y no un estudio particular, sí lectura para saber cuál es lo que diferencia una proteína de un hidrato de carbono, de un lípido y de un ácido nucleico y qué función tienen, ¿sí? Y particularmente cuando vamos a nombrar enzimas, las enzimas son una parte de las proteínas, ¿sí? O sea, a ver, podría decirlo así, muchas proteínas son enzimas, ¿sí? O sea, las enzimas son proteínas y forman una gran categoría dentro de las proteínas. ¿Y qué función tienen las enzimas? Lo voy a nombrar acá porque lo vamos a nombrar bastantes veces, por lo menos la función. Las enzimas son proteínas, y estas proteínas son proteínas que actúan permitiendo que se lleven a cabo las reacciones químicas dentro de la célula, ¿sí? Y hay tantos tipos diferentes de enzimas como reacciones químicas se deban producir en un organismo, ¿sí? Entonces, si yo tengo una reacción química en la cual A es un pigmento y ese pigmento se tiene que transformar en un pigmento B, ¿sí?, yo voy a necesitar dentro de la célula una enzima específica que permita que esta reacción química se produzca. Y ya que estamos hablando de enzimas, y para que empiece a sonar, cuando uno habla de funcionamiento celular, cuando uno habla, dije bien, de funcionamiento celular, habla de un funcionamiento que opera a expensas de una información que está contenida en el núcleo de la célula. Ese núcleo de la célula que tiene información la tiene en el ADN, que vamos a ver la semana que viene y la otra. En ese ADN forma parte de los cromosomas. Dentro de los cromosomas hay genes. Y los genes son esas unidades de información, ¿sí?, necesarias para que la célula sepa, entre comillas, por un proceso particular que vamos a ver,
qué tipo de proteína, y mayormente es qué tipo de enzima debe producir para que la reacción química, una de esas reacciones químicas que hacen al funcionamiento de la célula, se cumplan. Y esto tiene una relación directa e íntima también con la información genética que yo transmito a mis descendientes. Entonces, cuando yo digo gen color de ojos, por ejemplo, y hablo del gen color de ojos que tiene información necesaria para que el iris del ojo de una persona tenga un color oscuro, ¿sí? Ese color oscuro se debe a un pigmento en particular que se produce en la etapa embrionaria, ¿sí?, de ese individuo en gestación, y se produce merced a una reacción química que permitió la producción de ese pigmento y que por ende el ojo tenga el color que tiene. Y entonces cuando yo digo gen color de ojos, no es un pedacito de ADN que tiene una etiqueta, se va a encargar del color de ojos, sino que es, algún compañero lo preguntó la semana pasada cuando hablamos qué significaba esto de almacenar información genética, que vamos a ver en uno o dos teóricos. Cuando uno dice almacenar información genética es, en ese pedacito de ADN que hay un gen, químicamente hay codificada una información que cuando esa información mediante un proceso se traduce en el citoplasma de la célula y por ende en el retículo endoplásmico rugoso, que es donde se fabrican las proteínas, en el momento de la etapa embrionaria va a ser cuando ese gen, ¿sí?, sea copiado, llevada la información al citoplasma, y la resultante de esa copia va a ser la fabricación de la enzima necesaria para que se fabrique el pigmento X que posibilitó que el bebé que nace tenga el color de ojo que tiene, ¿sí? Más allá de que más adelante vamos a ver cuáles son los mecanismos a través de los cuales sí se heredan o se manifiestan los genes en particular. Mira dónde me fui. Todo es porque mostré los lisosomas y dije, dentro de los lisosomas que se encargaban de la digestión, hay muchas enzimas. Y esas enzimas son enzimas líticas, son enzimas que responden en reacciones químicas degradando sustancias dentro del lisosoma. Por eso se encargan de la digestión. Y digestión para el lisosoma no es entender el estómago nuestro, que lo que hacemos es, a través de enzimas, obtener a través de alimentos complejos, alimentos simples, para poder después formar nuestros propios materiales de construcción. El lisosoma, cuando se habla de digestión, es digerir o destruir aquello que a la célula no le sirve, no utiliza o le es tóxica, ¿sí? Entonces el lisosoma tiene muchas enzimas líticas, de lisis, de romper, que se encargan de destruir lo que la célula produce como material de excreción o lo que le entra y debe ser eliminado. Bien. Y habíamos quedado acá, ¿recuerdan? Ahí es donde se empezaron todos a levantar y ya era todo un barullo y decidimos que el tiempo pedagógico de escucha había terminado. Sistema de endomembrana ya lo vimos, y hay unas orgánulas en particular que son las mitocondrias, ¿sí? Estas mitocondrias son algo así como las centrales de energía de la célula, porque son las organelas que se encargan de terminar de degradar los nutrientes, ¿sí?, y guardar y empaquetar la energía liberada de la degradación de los nutrientes. Y yo les dije la semana pasada que el principal nutriente, mejor dicho, ahora lo vamos a ver en la próxima, el principal nutriente que utiliza la célula es la glucosa, ¿sí?, que es ¿qué tipo de molécula orgánica era la glucosa? ¿Hidrato de carbono? Bien, era un hidrato de carbono, un azúcar, ¿sí? Es el grupo de moléculas orgánicas que principalmente los organismos vivos utilizamos para obtener energía rápidamente, ¿sí? Entonces la glucosa es un hidrato de carbono que en presencia de oxígeno, ¿sí?, la célula necesita oxígeno para poder degradar la glucosa y de la glucosa ir rompiendo los enlaces, y esos enlaces cuando se rompen liberan energía, y entonces en la mitocondria esa energía la mitocondria la utiliza para empaquetarla en una molécula en particular que es la que va a ser utilizada cada vez que el organismo, o sea la célula, necesite fabricar nuevos compuestos o necesite realizar trabajo. Y dijimos que esa molécula, si alguno recuerda, ¿cómo se llamaba? ATP. Y el ATP, a ver si yo
a pasar un segundo por acá, la tengo. El ATP está formado por una molécula de un aminoácido, adenosín, que no importa el nombre, en realidad el ATP se llama ATP porque es adenosín tri, la T es de tri, de 3, y esto tiene 3 moléculas de fósforo. Y estos enlaces que están acá son enlaces altamente energéticos. La energía que se obtiene de la degradación de la glucosa, lo que hace la mitocondria es transformar ADP, que es adenosín con 2 fósforos, y agregarle la tercera molécula, perdón, esto acá no va, y agregarle este tercer enlace, ¿sí? Es donde se empaqueta y se guarda la energía obtenida de la degradación de la glucosa. Cuando uno dice la célula respira porque la célula está utilizando el oxígeno para poder degradar la glucosa y obtener la energía necesaria para guardarla en forma de ATP y que quede disponible para cualquier otro proceso, ya sea fabricar nuevos materiales, correr, realizar trabajo, ¿sí? O realizar trabajo o volver a construir nuevos materiales. Bien, el oxígeno que usa la célula, ¿de dónde lo obtiene? ¿De dónde obtiene la célula el oxígeno que necesita? De la respiración. Cuando nosotros inhalamos, o sea, el sistema respiratorio está encargado de hacer entrar el oxígeno, transportarlo a través de una molécula dentro de los glóbulos rojos de la sangre, y ese es el oxígeno necesario para que la célula respire, y que la célula respire significa que puede obtener energía de los nutrientes que le entran. Y los productos de secreción de esa reacción química es dióxido de carbono, es agua y es energía. Esta energía, ¿sí?, la va a utilizar para convertir adenosín difosfato en ATP, la molécula altamente energética, ¿sí? ATP, no ADP. El ADP es la molécula base. En la célula siempre hay adenosín difosfato. Cada vez que se degrada la glucosa y libera energía, esa energía se empaqueta adicionándole un enlace energético, altamente energético del último fósforo, y el ADP se transforma en ATP. Cada vez que un proceso necesita energía, se produce lo contrario. Cuando yo necesito darle energía a una reacción química, lo que se produce es la degradación del ATP. El ATP suelta un fósforo, está liberando energía, y esa energía es utilizada para que esa reacción se produzca, ¿sí? Y entonces, esta es la energía para formar ATP, esto es agua que se libera de este producto y que la célula se encarga de llevarlo al exterior, y en última instancia el aparato excretor se terminará de llevar al exterior lo que excede, y esto es dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono, ¿cómo llega al exterior? Por el mismo proceso de respiración de organismos, ¿sí? Incorpora oxígeno para que la célula obtenga energía de los nutrientes, y el producto de secreción de ese metabolismo, de esa reacción, es parte del dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono la célula lo lleva de vuelta al exterior, se vehiculiza por el sistema circulatorio, llega a los pulmones, y en la exhalación yo lo libero al exterior, ¿sí? Porque el dióxido de carbono, recuerden, para nuestro organismo es un gas altamente tóxico. Bien, y entonces estamos hablando de procesos de transformación, de uso y transformación de la energía. Y acá simplemente les traje un cuadrito para que podamos ver cuáles son los 2 procesos básicos que forman parte del metabolismo, en líneas muy generales. Cuando uno habla de metabolismo, ¿qué les dije yo en principio? Cada vez que ustedes piensen en metabolismo, tienen que pensar en un conjunto de procesos químicos que ocurren siempre dentro de la célula, ¿sí? Y es el conjunto de reacciones químicas que hacen que la célula funcione. Y este metabolismo celular, ¿sí?, va a estar formado por 2 tipos de reacciones, ¿sí? Va a estar formado por reacciones catabólicas y reacciones anabólicas. Y ahora voy a hacer una breve mención para diferenciarlas. La forma de obtener nutrientes y de obtener energía para nosotros, los organismos vivos, es a través del alimento, ¿sí? Nosotros nos alimentamos a través de un conjunto de diferentes alimentos que, más o menos equilibrada o no que sea nuestra dieta,
va a estar formada por proteínas, por lípidos e hidratos de carbono, ¿sí? O sea, por sustancias complejas, ¿sí? Esas sustancias complejas, en principio, se van a empezar a degradar, ¿sí? No en forma metabólica, se van a empezar a romper a través del tubo digestivo, que tiene enzimas que se encargan de separar los hidratos de las proteínas de los lípidos, y cada una de esas proteínas se van haciendo más pequeñas, los hidratos también, y en última instancia llegamos a obtener glucosa, y esa glucosa entra a la célula, ¿sí? Cuando toda esta vía que hace, mientras se van degradando cada una de estas moléculas orgánicas complejas en glucosa, y esa glucosa ingresa a la célula empieza a realizar reacciones químicas para degradar la glucosa y obtener energía, ¿sí? Todos los procesos de catabolismo, o llamados también de degradación, son todos los procesos que liberan energía, ¿sí? Que le permiten a la célula obtener energía. Cata es romper, ¿sí? Entonces el catabolismo son todas las reacciones químicas a través de las cuales la célula degrada sustancias complejas en sustancias simples, ¿sí? Para poder obtener energía. Por el contrario, los procesos anabólicos son esos procesos de síntesis, esos procesos de fabricación, ¿sí? En los cuales, a partir de las sustancias simples que yo obtuve de la degradación de los alimentos, yo ahora dispongo de ingredientes o materiales o unidades químicas que me permiten ahora fabricar mis propios materiales, ¿sí? Para fabricar mis propios materiales, ¿sí? Yo necesito energía, ¿sí? Por lo tanto, los procesos anabólicos necesitan energía. ¿Y de dónde obtienen esa energía los procesos anabólicos? De los procesos catabólicos en primera instancia, que lo que hacen es utilizar esa energía y empaquetarla, perfecto, y en última instancia, ¿cuál va a ser la molécula dadora de energía en los procesos anabólicos? ¿No? Fósforo, estás ahí, tenemos que ser más completos en la respuesta. ¿Cuál es la molécula que va a posibilitar darle energía a una reacción química que necesita energía para que se produzca? Y empezar de vuelta. A ver, empezamos otra vez. La mitocondria era el organoide que se encargaba de degradar glucosa y la energía obtenida, o empaquetarla en una molécula que era el ATP, y esa va a ser la moneda de bolsillo que va a tener la célula para otorgarle energía a una reacción que necesita energía para que se dé. Entonces, el metabolismo, que es el conjunto de todas estas reacciones químicas, la vamos a diferenciar en catabolismo y anabolismo. El catabolismo son todas las reacciones químicas que permiten degradar sustancias complejas en simple, y en esa degradación liberar energía, y esa energía va a ser empaquetada en forma de ATP, ¿sí? Las reacciones anabólicas, por el contrario, son aquellas que a partir de estos materiales simples que están acá, la célula va a construir sus propios materiales, ¿sí? Pero para construir, yo necesito energía. Entonces la pregunta es, ¿de dónde se va a obtener? Mejor dicho, la pregunta entonces puntual debería ser entonces, bueno, ¿cuál va a ser la molécula, ¿sí? Que va a posibilitar darle energía a una reacción que la necesita? Tienen que sacar de lo que dije recién. Ahora, ¿quién me contestó el ácido láctico? Ahora aclaro eso. En principio es el ATP. Es el residuo del ATP. El ácido láctico en realidad es una sustancia que se produce a mitad de camino cuando uno hace ejercicio aeróbico, ¿sí? Y en el ejercicio aeróbico el músculo consume todo el oxígeno que tiene. Y si vos seguís haciendo ejercicio y el oxígeno lo terminaste de consumir, empezás a hacer ejercicio anaeróbico. Ese ejercicio anaeróbico donde la célula no tiene oxígeno, claro, lo metabolizás y no llegás a degradar esto a dióxido de carbono y agua. Llegás a ácido láctico. Ese ácido láctico se acumula en la célula, y si vos seguís corriendo es la que te produce los calambres. ¿Sí? Es un producto. ¿Cómo? Exactamente. Pero no es una molécula dadora de energía. Volvemos atrás. Vuelvo a hacer la pregunta. Metabolismo, reacción catabólica que libera energía de lo complejo a lo simple. Anabolismo,
necesita energía de lo simple para lo complejo, ¿sí? La pregunta es, ¿qué molécula utiliza la célula para obtener, para utilizar energía en esa reacción química? Todos más fuertes, no solo me pongo a llorar acá arriba. ATP, la molécula donde guardamos energía de los procesos catabólicos y la guarda la célula en la mitocondria, va a ser la molécula que va a liberar ese último fósforo y se la va a dar a las reacciones químicas cuando necesitan realizarse a través de energía. A ver, si yo tengo que tirar abajo una pared, vamos a suponer que yo tengo una pared que no le puse cemento, tengo todos los ladrillos uno arriba del otro y en realidad hago así la tiro. ¿Sí? Ahora si me dicen, bueno, ahora que esto que tiraste, hacelo de vuelta. Y yo lo tengo que agarrar y poner ladrillo por ladrillo, ir poniéndose, utilizando mucha energía para realizarlo. En síntesis, en forma muy burda, uno podría decir que el tirar la pared, vamos a suponer que esta, el cuento del chanchito, de los 3 chanchitos, que esta pared de ladrillos que son muy blanditos o poco peso, la soplo y se cae, ¿sí? Y entonces esto es un proceso catabólico, no necesito energía. Si a mí me dicen, bueno, ahora construir la pared, yo tengo que agarrar ladrillo por ladrillo y construirla. Ahí necesito energía, ¿sí? Entonces los catabólicos la liberan la energía, ¿sí? Es la energía potencial que uno puede obtener de cuando se caen los ladrillos, el movimiento de los ladrillos. Yo podría de última decir, bueno, esa energía potencial de los ladrillos cuando caen, yo la puedo guardar y me la guardo en una molécula de ATP. Y cuando la voy a necesitar, ¿sí? Para que uno construya es la paga que yo le doy al obrero, ¿sí? Para que agarre los ladrillos uno por uno y vuelva a construir la pared, ¿sí? Lo catabólico libera energía, proceso que me permite guardarla dentro de la célula, y lo anabólico consume energía, y la energía que consume es la energía que yo obtuve de los procesos de degradación. Entonces, me alimento, degrado los alimentos a las moléculas más pequeñas, se libera energía, la guardo, y cuando tengo que construir las proteínas que necesito, porque tengo que crecer, porque primero era una sola célula, después fui millones, y tengo que fabricar materiales, la energía que necesito para esos procesos la obtengo del ATP que está guardado en las mitocondrias dentro de la célula. ¿Sí? No escucho, sí. No digan. Bien. Sí. Sí, exactamente. Cuando el ATP, el proceso, porque todo en realidad son reacciones químicas en biología. Cuando una reacción química necesita energía, previa a que se produzca la reacción química, el ATP rompe ese enlace altamente energético, se convierte ahora en ADP, a la espera de otro fósforo que se le pegue, producto de la energía de la degradación de la sustancia, ¿sí? Y esa energía es la que va a consumirse en la reacción química que se necesite. ¿Se entiende? No sé si estoy mirando, son tantos que... Bien. Habíamos entonces, la semana pasada, el lunes, estuvimos hablando entonces de que hablar de metabolismo era inherente a estar entendiendo la célula como un sistema y como un sistema abierto, ¿sí? Un sistema abierto que en la medida de las cosas que estuve diciendo está intercambiando materiales y energía. Este sistema abierto obviamente tiene... esta célula está rodeada por una membrana, y yo les dije que casi íbamos a hablar bastante de la membrana, porque la membrana era la que permite, las características de la membrana son las que permiten el intercambio de sustancias entre el adentro y el afuera, y esas características también hacen también al mantenimiento de un equilibrio homeostático dentro de la célula respecto al medio que la rodea, ¿sí? Por lo tanto, la célula se relaciona con el ambiente que la rodea a través de la membrana. Por eso era tan importante conocer las características que esta membrana tiene. Habíamos dicho que la membrana celular era una membrana que rodeaba la célula, que le daba contención, ¿sí? Y que actuaba como una membrana permeablemente selectiva. ¿Qué quería decir selectiva? Que deja entrar algunas sustancias y otras no, y deja salir una sustancia y otras no, ¿sí? Es permeable, pero es selectiva en esa permeabilidad.
Esto es lo que habíamos visto, que no lo veíamos en microscopio electrón, en el microscopio óptico, que teníamos que aumentar nuestra visión para poder ver que estaba formado por dos láminas, y que las principales funciones entonces eran las que le acabo de decir: una membrana selectivamente permeable que mantiene el ambiente constante, y por otro lado que participa en la comunicación entre las células. Son las dos grandes funciones que vamos a trabajar con la membrana, ¿sí? El hecho de que esté principalmente involucrada en el transporte de materiales entre el adentro y el afuera de la célula, y que participa con una importancia fundamental en los procesos que permiten que las células se comuniquen. Vamos a trabajar primero esto de que la membrana es una membrana selectivamente permeable, ¿sí? Y vamos a recordar entonces cuál era la estructura química. ¿Recuerdan que yo les dije que la estructura química de la membrana estaba formada mayormente por una bicapa de fosfolípidos, que son unos lípidos en particular? En síntesis tenemos que estar pensando en una membrana plasmática de naturaleza lipídica, de naturaleza grasa, ¿sí? Formada por dos capas de fosfolípidos, que yo les había mostrado que en realidad cada uno de estos fosfolípidos iba a estar formado por una cabeza y dos colas. Las cabecitas estaban mirando la de una capa, el exterior de la célula, y la de la otra capa, el interior de la célula. Que estas cabecitas en realidad eran porciones de esa molécula que eran hidrofílicas, que tenían afinidad por el agua. Y si ustedes recuerdan, yo les dije que el interior de la célula, el interior del citoplasma, aquello que le hemos dado el nombre de citosol, así como los líquidos que circundan a la célula, están compuestos principalmente por agua, ¿sí? Y entonces, la conformación que adquieren estos lípidos es poniendo la parte estructural de su estructura química, que es afín al agua, del lado donde hay mucha agua, y la parte de las colas, que son altamente insolubles en agua, están formando parte del interior de la membrana. Entonces esto es una bicapa de lípidos. Y que también, aparte de estos fosfolípidos, en algunas membranas había colesterol, pero que fundamentalmente el otro componente de las membranas eran proteínas, ¿sí? Y que había proteínas que atravesaban toda la membrana y había proteínas que eran periféricas, ¿sí? Y con diferentes formas y con diferentes funciones. Y que en menor medida, de la parte externa de la célula, podía haber también incorporados algunos hidratos de carbono. Pero nosotros en realidad nos vamos a detener más que nada en esto de que estamos ante una bicapa que es lipídica, que es de naturaleza grasa, y en esta alternancia que tiene de estas proteínas que están incorporadas en su superficie. Bien, esto debería desaparecer porque es lo que tiene que aparecer a lo último, así que voy a ver cómo puedo hacer. Esperen un segundito. No sé por qué complica la...